Buenas noches, docentes, directivos que nos acompañan en este webinar esta tarde. Mi nombre es Alejandra del Río Cisniega, soy especialista de la Dirección de Formación Docente del Servicio y le damos la bienvenida. Lo voy a acompañar durante la moderación en este espacio. Esta tarde nos une la Estrategia Nacional por la Reinserción y Continuidad Educativa. Y en este primer webinar vamos a abordar la temática Docentes y Directivos por la Reinserción y Continuidad Educativa, orientaciones generales para el 2022, el cual forma parte de un ciclo de webinars que vamos a estar desarrollando. El propósito de este espacio en esta oportunidad es poder presentarles la problemática de la interrupción de los estudios, las características generales de la estrategia y las principales orientaciones para docentes y directivos. Me acompañan esta tarde invitados que nos están acompañando de diferentes direcciones. Está con nosotros Ernesto Riveros Barrientos, él es responsable de proyectos de acceso, permanencia y recuperación de estudiantes. Claudia Inchaustegui López, especialista en liderazgo directivo del Ministerio de Educación, y Martín Málaga, coordinador de desarrollo docente del Ministerio. Por favor, les pido sus saludos a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Empezamos, por favor, contigo, Ernesto. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Ernesto Riveros. Espero que esta sesión les sea muy provechosa y les agradecemos su participación. Muchas gracias, Ernesto. Adelante, por favor, Claudia Inchaustegui. Gracias, Alejandra. Buenas tardes, directivos, directivas, especialistas y docentes. Es un gusto acompañarlos para poder hablar de un tema tan importante como el de la continuidad educativa. Muy bien, muchas gracias también, Claudia, por estar con nosotros. Y finalmente, Martín Málaga, por favor, tus saludos. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes, maestras, maestros, a todos los directivos y todos quienes nos acompañan esta tarde. En verdad es un gusto reencontrarnos en este espacio, en este ciclo de webinars por la continuidad educativa. Será un gusto compartir esta tarde con ustedes. Así es, para nosotros es un gusto poder reencontrarnos en estos espacios virtuales. Como ustedes conocen, tenemos algunos bloques que les voy a mencionar a continuación para que también ustedes se puedan familiarizar y ubicar en lo que vamos a tener en este webinar. En el primer bloque vamos a abordar qué es la problemática de interrupción de los estudios y cómo se propone enfrentarla desde la Estrategia Nacional por la Reinserción y la Continuidad Educativa este 2022. En un segundo bloque vamos a abordar cuáles son las principales orientaciones para la gestión escolar y en un tercer bloque vamos a poder responder a la pregunta cuáles son las principales orientaciones desde la gestión pedagógica del aula. Y como siempre vamos a tener un bloque número 4 para poder responder a sus preguntas y por eso les pedimos que vayan colocando sus inquietudes mientras vayan surgiendo para poder también abordarlas en este bloque 4. No olviden, por favor, llenar la encuesta que les está apareciendo, sea en la descripción del evento o en el comentario que está fijado en el Facebook que ustedes estén ahora ingresando, ya sea que están en el del Ministerio de Educación o en el del portal Perú Educa. Entonces vamos a iniciar nuestro bloque número 1. Le voy a dar el pase a Ernesto para que pueda respondernos a la pregunta ¿qué es la problemática de interrupción de los estudios y cómo se propone enfrentarla desde la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad Educativa este 2022? Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Alejandra. Como ya me han presentado, soy Ernesto Riveros, responsable de proyectos de acceso, permanencia y recuperación de estudiantes de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedo. Estoy muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy para contarles sobre la Estrategia Nacional para la Reinserción y la Continuidad Educativa del 2022. Para empezar, entenderemos qué es la interrupción de estudios, por qué se genera, cuáles son sus consecuencias y algunos conceptos clave para enfrentarla. Voy a proceder a compartir pantalla. Excelente. Entonces, la interrupción de estudios es la situación en la que un estudiante que venía asistiendo virtual, semipresencial o presencialmente a una escuela, deja de hacerlo, impidiendo o retrasando la culminación de sus estudios. Este estudiante puede ser cualquier persona, niño, niña, adolescente, joven o adulto que reside en el Perú. Puede enfrentar o no barreras educativas asociadas a discapacidad o a su estado de salud, o tener algún riesgo de adquirirla.
y puede ser peruano de nacimiento o de cualquier otra parte del mundo. Esta problemática siempre ha existido, pero se ha visto agravada por la crisis económica y social generada por la pandemia COVID-19. Ahora bien, es importante resaltar que decimos que se interrumpen los estudios porque en cualquier momento él o la estudiante podrá retomarlos, dado que la normativa vigente y el acompañamiento constante desde las escuelas se encuentran disponibles para ello. Por su parte, el riesgo de interrumpir estudios es la posibilidad, no certeza, de que los y las estudiantes vean interrumpidos sus estudios. En otras palabras, significa que un estudiante podría estar experimentando algún problema por diferentes factores, situación socioeconómica, violencia familiar, etc., que podrían conllevarlo a que interrumpa sus estudios. No todos los estudiantes interrumpen sus estudios o están en riesgo de hacerlo por una misma o única razón. Estas razones o factores de riesgo pueden responder a problemáticas estructurales de nuestro país y no necesariamente a la voluntad del estudiante o sus familias. Por ello, hablamos de interrupción de estudios y ya no de deserción o abandono escolar, como solía hacerse antes. Entre los factores asociados a la interrupción de estudios encontramos una precaria situación económica de las familias. Los estudiantes y sus familias tienen limitadas expectativas sobre la educación. Cuando existe escaso apoyo familiar en el proceso educativo. Cuando existe violencia escolar, intrafamiliar y social. Cuando existen dificultades para mantener comunicación con él o la estudiante y su familia. Cuando se identifican barreras para el aprendizaje y la participación asociadas a una condición de discapacidad, estado de salud, problemas de aprendizaje o a todo tipo de exclusión. Por último, cuando la brecha de género se visibiliza, una gran cantidad de niñas y adolescentes mujeres interrumpen sus estudios a causa de estereotipos y responsabilidad en las tareas domésticas, los matrimonios o uniones conyugales tempranas, los embarazos adolescentes y la maternidad temprana. Ahora, hay tres aspectos en los que identificamos las consecuencias de la interrupción de estudios. Desde el aspecto económico, la probabilidad de encontrar un empleo adecuado se reduce en 20% al no tener estudios de educación básica culminados. Además, las personas que no terminan la secundaria ganan entre 40 y 60% menos que los que sí lograron concluir la educación básica. Desde el aspecto social y el ejercicio ciudadano, interrupción de estudios significa la pérdida de un espacio de convivencia y participación como lo es la escuela. Esto incentiva la búsqueda de otros espacios sociales o laborales que muchas veces resultan negativos y riesgosos para el desarrollo personal y social de las y los estudiantes. Además, que ello debilita la posibilidad de ejercer plenamente los derechos como ciudadano o ciudadana en la vida adulta. Por último, desde el aspecto personal, la interrupción de los estudios puede privar al estudiante de desarrollar las capacidades necesarias para tener la libertad de construir su proyecto de vida. Ahora voy a contarles unos resultados de la Estrategia Nacional de Reinserción de 2021. En esta lámina tenemos un resumen de las diversas acciones que se desarrollaron en todo el país, en diferentes regiones, y retroalimentándose constantemente entre ellas para poder adaptar estas actividades a las necesidades y realidades de cada lugar. Todo esto fue liderado por las DRE y las UGEL, en una estrecha articulación con las instituciones educativas de sus jurisdicciones y con apoyo de aliados de diversos sectores. Ahora bien, cabe mencionar que en este mapa también quisimos compartir con ustedes algunas de las intervenciones realizadas por las regiones que se desplegaron en la segunda fase de la estrategia en el 2021. Todas ellas centradas en contribuir a la prevención de la interrupción de estudios y promover la continuidad educativa. Resultados al 30 de diciembre del 2021. Vamos a contarles las cifras finales de los resultados de las acciones que se desplegaron en todo el país. Como sabemos, al inicio del año 2021 se identificaron dos grupos de estudiantes de interés para la estrategia nacional. Primero, estudiantes que interrumpieron sus estudios y segundo, estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios. En el primer grupo se identificaron 149.000 estudiantes de instituciones educativas de gestión pública que interrumpieron sus estudios en el 2020, que tenían una última matrícula en el 2019 o se habían retirado en el 2020. De este grupo se tiene que aproximadamente 58.000 estudiantes, es decir, el 38.7%, de estudiantes que interrumpieron sus estudios en el 2020 se lograron reinsertar en la escuela en el 2021. En el segundo grupo se identificaron 428.000 niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas de gestión pública que estuvieron en riesgo de interrumpir sus estudios en el 2021 por haber estado en alto riesgo de interrumpir sus estudios o haber tenido comunicación o acceso ininterrumpido a las estrategias pedagógicas en el 2020.
De este grupo se tiene que aproximadamente 383.000 estudiantes, es decir, el 89.5% de los estudiantes que estuvieron en riesgo de interrumpir sus estudios en el 2020 y 2021 lograron mantenerse. Todas las intervenciones desplegadas en el marco de la Estrategia Nacional han contribuido a obtener estos resultados, por lo que se debe continuar sumando acciones que nos ayuden a mejorar estos resultados. Ahora es momento de contarles sobre lo que teníamos preparado para el 2022 en la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad Educativa. En principio, nuestro objetivo sigue siendo el de prevenir la interrupción de estudios y promover la continuidad en la educación básica a nivel nacional, con acciones intersectoriales e intergubernamentales con pertinencia territorial. En cuanto al horizonte de tiempo, como el año pasado, tendremos dos fases, una a desarrollarse entre marzo y julio y otra entre agosto y diciembre. Cabe resaltar que siempre estamos en constante revisión y reflexión sobre las acciones que se vienen desplegando para establecer mejoras en beneficio de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Cuál es el escenario al cierre del 2021? El sistema educativo tenía matriculados alrededor de 8.2 millones de estudiantes de educación básica regular y educación básica especial. Frente a ello, al 28 de febrero de este año identificamos que 124.000 estudiantes, es decir, 1.5% de todos los estudiantes matriculados habían interrumpido sus estudios en el 2021, representando lo que conocemos técnicamente como deserción interanual 2021. Esos 67.000 que encontramos en el grupo A seguían los estudiantes de gestión pública pertenecientes a la Estrategia Nacional para la Reinserción y la Continuidad Educativa. Son niños, niñas y adolescentes de EBR y EBE que se encontraban matriculados en el 2020, pero no continuaron estudiando en el 2021, ya sea porque no se volvieron a matricular o porque se retiraron antes de que termine el año escolar. Por otro lado, tenemos otros dos grupos importantes a tener en cuenta. El grupo B son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, es decir, estudiantes de la educación básica regular, especial y alternativa, que estuvieron matriculados en el 2021, pero que hacia junio de este año aún no se matriculan. Es decir, podrían estar en riesgo de no estar vinculados a una escuela. Este año, a diferencia del año pasado, si no logramos que estos estudiantes continúen su trayectoria educativa, formarán parte del grupo A del siguiente año, o sea, del 2023. En otras palabras, este grupo podría denominarse como deserción interanual preliminar 2022, a diferencia del grupo A, que hace referencia a la deserción 2021. La identificación de este grupo la haremos hacia mitad del presente año. Finalmente, el grupo C son los estudiantes que sí están matriculados este 2022 y que el sistema de alerta escuela temprana, el sistema de alerta temprana, alerta escuela, estima que tienen alto riesgo de interrumpir estudios en el 2022. Esta información se brinda a través de la plataforma de alerta escuela a cada directivo en instituciones educativas y también a docentes tutores. En cuanto a los actores involucrados, les presentamos los que se han identificado para abordar esta temática, las cuales deberán desempeñar roles de agente de cambio a través de un trabajo articulado a nivel territorial. Ubicamos a la SUGEL, quienes liderarán desde su gestión acciones clave para la reinserción y continuidad educativa desde la articulación territorial, seguimiento nominal y monitoreo de las instituciones educativas. Las instituciones educativas también figuran en una primera línea de acción, pues al mantener el contacto directo con los niños, niñas y adolescentes y sus familias, son fuente de información y acción estratégica. Los espacios multisectoriales ya existentes a nivel local son precisos para posicionar la importancia del abordaje conjunto de la interrupción de estudios, pues ahí se puede articular con una variedad de actores e instituciones activas en el territorio. Los aliados de ONG, sector privado, organizaciones religiosas, etc., que puedan sinergizar sus iniciativas con estrategias impulsadas desde la UGEL, también se encuentran presentes. Las DRE, GRE, conducen, gestionan y posicionan la agenda educativa en las instancias de articulación regional. Y por último, tenemos al Minedu, que propone las líneas de acción y brinda acompañamiento y asistencia técnica a través de sus representantes, coordinadores territoriales y equipos técnicos. En esta lámina queremos contarles brevemente que la Estrategia Nacional para la Reinserción y la Continuidad Educativa ha generado diversos recursos orientadores para los diferentes públicos de la estrategia. Ante ello, con el apoyo del Banco Mundial, se han elaborado 5 documentos muy importantes que se encuentran en la website de CIAGIE, Portal de Directivos, Perú Educa y EduTalentos, para profundizar esas estrategias. En estas páginas podrá encontrarse este material desde la próxima semana.
Los 5 documentos son los siguientes. Conociendo más sobre la interrupción de estudios, que profundiza la problemática analizando los riesgos y las consecuencias que éste implica. Además, describe qué es la reinserción y la continuidad educativa. El segundo es un documento que de manera breve explica en qué consiste la estrategia, quiénes son los actores que intervienen y a qué responde Alerta Escuela. Y las siguientes 3 son cartillas que proponen acciones a los directores, tutores y docentes para trabajar la continuidad educativa y reinserción educativa mediante estrategias concretas. Sus títulos son Promoviendo la continuidad educativa desde la escuela, que son dirigidas a directores, Promoviendo la continuidad educativa desde la escuela, enfocado a tutores y docentes, y por último, Promoviendo la reinserción educativa desde la escuela. Las ponemos a su disposición a través de los canales previamente mencionados que estarán disponibles la próxima semana, o si desean ingresar en este mismo momento, el link se encuentra en esta presente lámina. Eso por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ernesto, por presentarnos todas estas problemáticas. Nos hemos dado cuenta que es una problemática multicausal. Por ejemplo, tú nos mencionabas en relación a la interrupción de los estudios, que puede deberse a una precaria situación económica, a violencia escolar, limitadas expectativas sobre la educación, brechas de género y otras barreras que nos hace expuestos. Asimismo, Ernesto nos ha compartido algunas acciones que se han tomado en el 2021 y lo que para este 2022 estamos considerando y los invitamos a que se sumen a este reto. El objetivo de que los estudiantes se puedan reincorporar a través de distintas estrategias que justamente en este webinar vamos a poder abordar. Además, nos ha compartido algunos recursos digitales que ustedes los van a poder descargar una vez que descarguen también las diapositivas de este webinar, y para ello les pedimos que por favor llenen la encuesta que está en la descripción de cualquiera de los Facebook en el que hayan ingresado, y van a poder, al finalizar este evento de webinar, descargar las diapositivas. Ahí van a encontrar todos los materiales y los links a los que ha hecho mención Ernesto. Muy bien, no se olviden de dejarnos también las dudas que vayan surgiendo, las inquietudes que tengan sobre esta estrategia, sobre lo que los ponentes nos están compartiendo. Vamos entonces a ingresar a nuestro segundo bloque y nos va a acompañar Claudia Inchausegui para compartirnos cuáles son estas principales orientaciones que desde la gestión escolar podemos tomar en cuenta. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes, directivos, directivas, especialistas, docentes. Sabemos que es un año retador, un año de desafíos. Sin embargo, en este bloque traigo para las orientaciones para la gestión escolar de la continuidad educativa, que es un recurso publicado al trimestre último de 2021, donde se cuentan una serie de líneas de acción para poder seguir fomentando desde nuestra gestión escolar la continuidad educativa de las y los estudiantes. Voy a proceder a compartir unas diapositivas para poder hablarles brevemente sobre estas orientaciones. Estoy compartiendo con ustedes las orientaciones que fueron publicadas en el último trimestre de 2021, y donde hablábamos un poco de la importancia que tiene el directivo o la directiva para poder tener un rol protagonístico en ese sentido de la gestión escolar. Va a liderar a través de su gestión organizada todo el sistema de la continuidad educativa, porque lo que busca la gestión escolar es, a través de estos procesos administrativos y estrategias de liderazgo, perseguir dos objetivos importantes. El primero es el desarrollo integral de las y los estudiantes, y el segundo es el acceso al sistema educativo peruano, ¿no? Pero hay un conjunto de líneas de acciones, son 9 en total. Una de ellas es, por ejemplo, la línea de acción de identificación de los estudiantes de riesgo de interrumpir sus estudios, en donde se espera que este año ustedes puedan compartir junto con su equipo docente los criterios para seguir identificando a las y los estudiantes en riesgo. Esto a la vez va de la mano con la triangulación de la información, ¿no?, que tiene el soporte del sistema de alerta temprana, Alerta Escuela, el portal CICB, y sobre todo el equipo docente, que son el recurso humano más valioso para poder tener contacto con los estudiantes y sobre todo conocer si hay algún factor de riesgo que está generando ese posible
este posible factor de interrupción de estudios, ¿no? A través del portal de Alerta Escuela, del sistema Alerta Escuela, podremos identificar o ubicar en algunos estudiantes en un riesgo alto o medio o bajo de interrupción de estudios. Pero también tenemos otras líneas de acción, como por ejemplo aquella que involucra el apoyo al equipo docente para identificar acciones, y nos vamos a apoyar ahí en estas orientaciones pedagógicas para prevenir la interrupción de estudios que están alojadas en el portal web de directivos, donde por cada nivel, inicial, primaria y secundaria, se encuentran, según cada factor de riesgo, acciones específicas para poder trabajar en conjunto en la institución educativa. Pero también tenemos una línea de acción para promover el seguimiento a estos estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios. Para ello es importante solicitar a los docentes que estén alertas a los diversos comportamientos, actitudes con las que ya están asistiendo a clase, reunirse con los docentes de manera periódica, intercambiar información entre ellos, y sobre todo si hay alguna incidencia, algún reporte, una alerta, reportarlo inmediatamente a Alerta Escuela, donde los procedimientos básicos pues, es ingresar el reporte del estudiante, registrar el nivel de comunicación que ha tenido el estudiante en riesgo los últimos 30 días, pero a la vez reportar si están accediendo a estas estrategias pedagógicas. Y del mismo modo, es importante construir una misión y visión en toda la comunidad educativa. A veces, bueno, de hecho, desde los documentos pedagógicos o administrativos de por sí, ya existe una misión establecida, pero si consideran ustedes pertinente actualizar esta visión en conjunto con la comunidad educativa, va a ser bastante favorable para que puedan identificar esas acciones que van a requerir para poder lograr el objetivo principal de la gestión escolar. Y del mismo modo, la importancia de asegurar la matrícula de las y los estudiantes a lo largo del año es importante, porque siempre y cuando ustedes elijan liderar una campaña de matrícula, identificando un público objetivo, construyendo con actividades pedagógicas ciertos mensajes claves a ese público objetivo al que quieren dirigirse, diversificar los canales de comunicación y buscar aliados, sobre todo, que hagan realidad y la matrícula de los estudiantes que aún todavía no lo han hecho. La línea de acción número 6, por ejemplo, nos habla del poder establecer canales de comunicación acorde al acceso del estudiante, ¿no? Para ello necesitamos estar pendientes del tipo de dispositivo que cuentan, del nivel de conectividad, de la cobertura telefónica, pero a la vez del tipo de horarios que manejan este público o los familiares o los estudiantes para poder dejar esos mensajes y estar pendientes de ellos y de su situación en general, ¿no? Es importante ahí incidir con los maestros, las maestras, el ser muy flexibles a la hora de poder comunicar e indagar un poco la realidad del estudiante, ¿no? Y del mismo modo es importante apoyar y resaltar el rol de las familias en las acciones por la continuidad educativa, en donde lo que se busca es que se genere un sentido de identidad, se afiancen los lazos de confianza, y para ello el Ministerio de Educación ha establecido ya 3 plataformas como Aprendo en Casa, a través de radio, de televisión y a través del programa Somos Familia. Y bueno, tenemos una línea de acción número 8, que es justo de estos vínculos que le hablaba hace un momento, en donde mediante la comunicación respetuosa lograremos desarrollar estrategias de contención emocional, de soporte para las y los estudiantes, para promover vínculos entre ellos, para que los estudiantes se reconozcan en los puntos que tienen en común, pero también en esas diferencias tan valiosas que dan esa variedad del aula. Y para ello es importante apoyarnos en algunas orientaciones para promover la participación estudiantil y que ellos mismos con el tiempo generen iniciativas que trasciendan en su comunidad, en su institución educativa. Y finalmente, la línea de acción número 9 reúne toda una matriz, ¿no? Está centrada en las alianzas con los actores para poder trabajar en la continuidad educativa. En función a las líneas de acción anteriormente mencionadas, se establecen ya aliados específicos para cada una de ellas. Y a partir de esa identificación de aliados se proponen acciones con las que podemos ya empezar a trabajar en este 2022, actividades puntuales en función a esa visión que hemos trazado en comunidad. Como les había mencionado en un inicio, en la sección del portal web de directivos, la sección de continuidad educativa, van a encontrar específicamente en la subsección de recursos todas estas orientaciones para la gestión escolar de la continuidad educativa, que lo que buscan es fortalecer su liderazgo y acompañarlos en este proceso de regreso a clases y en este proceso de fomento de la continuidad educativa que ya han venido trabajando desde hace un tiempo. Eso es todo, muchísimas gracias y estamos atentos y atentas a sus interrogantes y consultas.
Muchas gracias, Claudia. Nos ha compartido estas 9 líneas de acción que desde el rol del liderazgo directivo, directivas, a través de la gestión escolar, se pueden poner en práctica para mitigar la interrupción de los estudios en las escuelas, todo ello con el objetivo de lograr este desarrollo integral de nuestros estudiantes y el acceso al sistema educativo para que culminen su trayectoria educativa. Queremos enviar algunos saludos a las regiones que se han conectado y están con nosotros esta tarde. Les agradecemos por darnos su tiempo. Regiones como Arequipa, Cajamarca, nos saludan también de Sullana, Cañete, Pisco, Cusco, Ancash, Tumbes, La Libertad, San Martín, Puno, Puente Piedra. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde con esta temática. Vamos a continuar con un tercer bloque a cargo de Martín Málaga para responder a la pregunta ¿cuáles son las principales orientaciones pedagógicas desde la gestión pedagógica en el aula? Adelante, Martín. Muchas gracias, Ale. Efectivamente, en este tercer bloque vamos a pasar a responder esta pregunta y para ello voy a pasar a compartir mi pantalla con ustedes, de modo que podamos revisar algunas de las principales orientaciones que tienen esta finalidad de mirar qué es lo que podemos hacer desde la gestión pedagógica en el aula. Entonces, en este bloque queremos justamente responder a esta pregunta. Tenemos ya un marco principal, general de la estrategia que nos ha compartido Ernesto. En el segundo bloque hemos podido ver, Claudia, una aproximación desde la gestión de la institución educativa. Y en este tercer bloque queremos ver qué es lo que es posible hacer para prevenir la interrupción de los estudios y para promover la continuidad de los estudiantes desde el trabajo que directamente ustedes, maestras, maestros, desarrollan con sus estudiantes en el aula. Es fundamental, vamos a hacer una revisión, digamos, general y relativamente breve de estas orientaciones, pero recuerden que todas estas orientaciones se encuentran también disponibles en los materiales que hace un momento ya ha presentado Ernesto. Es fundamental, decía, que podamos, en primer lugar, para responder a esta necesidad, a esta problemática, empezar, por supuesto, por una mirada diagnóstica de lo que está ocurriendo en la escuela, de lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes, y para eso es posible aprovechar la información que nos provee el sistema de alerta temprana, de alerta escuela, pero también aquellos espacios directos que tenemos de trabajo con los estudiantes, a partir de lo que es la orientación educativa permanente, los espacios de tutoría, ya sea individual o grupal, o el trabajo mismo con las familias, que nos permiten tener información completa, información rica sobre qué está ocurriendo con cada uno de los estudiantes. En realidad, nadie mejor que ustedes, que están en el aula, puede conocer cuáles son las situaciones y dificultades que atraviesan los estudiantes, que muchas veces pueden estar asociadas justamente a estos riesgos que hace un momento han sido presentados, ¿no? Aquellos riesgos que son identificados como los principales factores que pueden incidir en la interrupción de los estudios. Entonces, en el trabajo directo que tenemos con nuestros estudiantes en el día a día, es importante atender a las dificultades por las que están pasando, a las problemáticas que presentan, para poder diagnosticar cuáles son los aspectos que hay que mirar y poder hacer una planificación, por supuesto siempre en coordinación con el equipo directivo y con otros actores en la institución educativa, que nos ayude a responder de manera pertinente a la problemática de la interrupción de los estudios. Y a partir de ahí podemos pensar en implementar una propuesta, digamos, de respuesta frente a esto, que se puede concretar una vez más en la orientación educativa permanente que ocurre en el día a día, en el trabajo diario con los estudiantes, en los espacios de tutoría individual, en los espacios de tutoría grupal, que también permiten observar las dinámicas que se dan entre los propios estudiantes y obtener, digamos, información tal vez más completa sobre lo que está ocurriendo con ellos. En el trabajo con las familias, que es fundamental porque justamente, y lo sabemos sobre todo a partir de estos 2 años de pandemia, es el espacio de la familia donde se gestan muchas de las situaciones o obstáculos que enfrentan muchas veces los estudiantes, pero también las oportunidades que tienen para salir adelante con ellas. Entonces, trabajar con las familias es fundamental para responder a las necesidades que pueden tener los estudiantes y finalmente promover la participación estudiantil. Esto es clave desde el punto de vista de la estrategia de realización y continuidad educativa, porque
si bien reconocemos todos el rol fundamental que jugamos o que juegan ustedes como docentes en el aula con los estudiantes, sabemos también al mismo tiempo que la relación entre los pares, que la relación entre los estudiantes de un mismo grupo, muchas veces puede terminar siendo mucho más potente para sacar adelante situaciones difíciles que atraviesan los estudiantes. Por lo tanto, identificar liderazgos entre los estudiantes, promover esos liderazgos, comprometerlos a partir de los propios intereses que tienen, puede ser muchas veces la ruta más potente para responder a esta problemática. Hasta acá estoy mencionando una mirada general, en clave de orientaciones generales, que nos pueden ayudar a responder a esta problemática. Sin embargo, creo que es importante que miremos esto desde la perspectiva también de aquellos factores de riesgo que en el primer bloque ha mencionado Ernesto. Recordemos que tanto, digamos, la literatura como la experiencia desde las propias escuelas identifica que hay algunos factores de riesgo que pueden ser aquellos que incidan en la posibilidad de que un estudiante interrumpa sus estudios. Que un estudiante atraviese o presente esos factores de riesgo no quiere decir que necesariamente va a interrumpir su vínculo con la escuela, pero sí quiere decir que se incrementan las posibilidades de que lo haga. Por lo tanto, cuando identificamos que un estudiante, un grupo de estudiantes, atraviesa por alguna de estas situaciones, factores o variables, hay que prestar más atención. Y hay que también pensar en que estos factores o variables nunca se dan de manera independiente o separada, sino que muchas veces puede haber una combinación de factores o de variables que puede hacer que la situación de los estudiantes sea más compleja aún. Tenemos ya en pantalla una primera variable, ¿no?, que consideramos o identificamos como un factor de riesgo para la interrupción de los estudios, y que es la precaria situación económica de las familias, ¿no? Una situación económica que en muchos casos se puede haber complejizado o agravado durante el tiempo de la pandemia y que puede estar todavía en proceso de recuperación y que condiciona o genera dificultad para la continuidad de los estudiantes, porque muchas veces los estudiantes, para responder a las necesidades económicas de sus familias, van a priorizar el trabajo, o las propias familias van a priorizar el trabajo antes que la continuidad en la escuela. Por lo tanto, hay que pensar en maneras para responder a esto, ¿no? Y lo que tenemos acá son algunas acciones posibles para atender esta problemática, ¿no? Por ejemplo, promover el apoyo de la comunidad educativa, es decir, pensar en una mirada integral de la escuela, de la familia y de la comunidad, lo que lleva a justamente vincular los aprendizajes de la escuela con las actividades económicas familiares, ¿no? Por ejemplo, pensando en cuáles son los proyectos productivos que generan ingresos económicos y que por lo tanto pueden ayudar a responder a las necesidades económicas, pero al mismo tiempo, como lo sabemos bien, como lo saben ustedes perfectamente, ayudar a promover y desarrollar aprendizajes. Otra acción importante que hay que tener en cuenta acá es la de proveer flexibilidad educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a esta situación, a esta problemática de la situación económica precaria, hay que, por ejemplo, identificar en primer lugar cuáles son los estudiantes que están atravesando situaciones más complejas. Y eso pasa por tener, por ejemplo, un registro nominal de los estudiantes involucrados en actividades laborales, para poder llevar a cabo estrategias pertinentes y acompañamientos cercanos a su proceso, ¿no? Sobre todo para que puedan organizarse mejor y planificar sus estudios, combinándolos con el trabajo, que sabemos que no es lo más deseable, pero ocurre. Y por lo tanto, en ese contexto, lo deseable es poder ayudar a los estudiantes a que se organicen y planifiquen mejor sus actividades. Otra acción importante acá es comunicar sobre becas para la continuidad educativa. Muchas veces las familias o los estudiantes que están atravesando por situaciones económicas difíciles pueden simplemente pensar que no es posible continuar con sus estudios, y sin embargo, pensar en o brindarles información sobre las becas del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos, de PRONADE, puede ser ya una ayuda, ¿no es cierto?, poner en sus manos esa información para pensar en alternativas de respuesta a esta situación. Veamos una segunda condición de riesgo, o factor de riesgo, que son las limitadas expectativas sobre la educación. Muchas veces los estudiantes pueden pensar que no tienen expectativas positivas frente a la educación, que si su destino está marcado por una mala situación económica, en realidad da lo mismo lo que hagan porque igual no van a progresar. Por lo tanto, acá también hay que responder a eso, por ejemplo, promoviendo el desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen que saber que a lo largo de la vida
los proyectos de vida que tienen se complejizan, se adaptan, que las cosas cambian, y que para eso es importante que reconozcan sus competencias e intereses a partir de la construcción de su propia identidad. Ayudarlos en ese proceso también los va a ayudar a mirar que la educación es importante para ellos. Y eso va de la mano con proveer información sobre los beneficios de la educación. Muchas veces los estudiantes o las familias pueden no conocer ni siquiera los efectos negativos que puede tener el dejar de estudiar y por lo tanto no conocer los efectos positivos que vienen justamente de continuar vinculado a la escuela en términos de un desarrollo cognitivo, socioeconómico y también del propio ejercicio de la ciudadanía. Y finalmente, fortalecer el vínculo con los estudiantes, siempre brindando soporte socioemocional y actuando con flexibilidad frente a las dificultades que puedan tener, es también otra acción clave que podemos tener frente a esta variable. Una tercera variable a la que hay que atender es la del escaso apoyo familiar al proceso educativo. Sabemos también que en muchos casos las familias pueden no involucrarse en el proceso de aprendizaje de los estudiantes o incluso no dar ningún tipo de soporte ni vínculo afectivo para que los estudiantes puedan tener un soporte y un bienestar que les permita emprender su proceso de aprendizaje. Por eso es importante, por un lado, motivar y trabajar con las familias, por ejemplo, promoviendo ambientes donde los padres, madres, cuidadores se sientan motivados a participar y generando espacios seguros donde puedan expresar sus opiniones, porque muchas veces también la presión o las situaciones que atraviesan las familias pueden ser objeto de juicio, ¿no es cierto? Y es importante de repente generar un espacio seguro donde las familias puedan compartir también aquello por lo que están atravesando y eso en muchos casos se puede convertir ya en un vehículo para promover la participación en el proceso de sus hijos. Y una estrategia que puede ayudar a eso es promover círculos de pares entre familias. Las redes mismas entre familias pueden ser una fuente de soporte y de apoyo para solucionar un problema que finalmente es un problema común entre los miembros de la comunidad educativa. Que las familias intercambien sus conocimientos, sus aprendizajes y conozcan experiencias o formas de afrontar las dificultades que tienen otras familias, es ya una forma de ayudar a que este problema pueda salir adelante. Un cuarto factor de riesgo es el de la violencia escolar e intrafamiliar. Y ahí entonces, violencia que se puede dar, como el nombre lo dice, en la escuela o se puede dar al interior de los hogares y que por supuesto termina inhibiendo a los estudiantes o excluyéndolos de la posibilidad de continuar con sus estudios, generando efectos e impactos de larga duración que terminan o pueden terminar en muchos casos derivando en la interrupción de su vínculo con la escuela. Por lo tanto, es necesario asegurar la atención según los protocolos para la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Existen protocolos a los que ustedes pueden acceder y que están, digamos, regulados para que la institución educativa pueda tener una atención oportuna frente a situaciones de violencia y saber también que, por supuesto, con todo el trabajo muy potente que desde el aula se puede hacer, no le corresponde a ustedes como docentes atender algunas situaciones que son mucho más críticas o graves y que también se puede derivar a profesionales que puedan acompañar estos espacios. Siempre promover los espacios de tutoría individual y grupal va a ser una forma también de tratar esos temas y ayudar a los estudiantes a elaborar y a procesar situaciones de violencia que pueden estar afectando. Veamos un quinto factor de riesgo que en realidad, y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, es tal vez uno de los factores que ha sido más recurrente, más predominante durante todo el periodo de la pandemia. Tiene que ver con las dificultades para mantener la comunicación con estudiantes y familias. Ahora estamos en un proceso de retorno y ahora estamos promoviendo y con todo el impulso y las ganas de retornar de la manera más plena a la presencialidad. Sin embargo, los efectos que ha tenido la pandemia pueden continuar siendo un arrastre, ¿no es cierto?, con el que hay que lidiar. Y para eso es siempre importante continuar identificando, por ejemplo, los canales de comunicación y las necesidades de las familias. Lo saben ustedes perfectamente, no todas las familias han tenido las mismas posibilidades de comunicación o de conectividad. Es importante también establecer dinámicas de comunicación con las familias que tienen que ver con los horarios de comunicación, utilizar los medios de comunicación pertinentes y comunicar, por supuesto, siempre al equipo directivo cuando hay dificultades para contactar a las familias. Ahora son muchísimo menos los estudiantes que van a estar en esta situación, pero siempre es importante responder a eso porque justamente son los que van a tener mayor riesgo de ver interrumpidos sus estudios. Un tercer elemento tiene que ver con acompañar a las familias y atender sus consultas
es decir, socializar con las familias la planificación de las actividades previstas, procurar espacios de comunicación y informar a las familias sobre logros y dificultades de los estudiantes. Una sexta condición tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad asociadas a discapacidad, a condiciones de salud o a cualquier tipo de exclusión que genere barreras para el aprendizaje. Y ahí la clave es generar apoyos educativos específicos para estos estudiantes. No me voy a detener en esto con amplitud ahora, pero sí es importante saber que desde una mirada de educación inclusiva es importante responder a las barreras específicas que pueden presentar los estudiantes para apoyarlos y prevenir la interrupción de los estudios. Y finalmente, ya para cerrar, las condiciones de vulnerabilidad asociadas a brecha de género, que ya se mencionó hace un momento también. Es importante estar atentos a esto y diagnosticar el impacto que puede tener la crisis, como ha sido la de la pandemia, pero también sus efectos o secuelas, particularmente en las mujeres. Y a partir de ahí sensibilizar a las familias, porque pueden haber familias que consideren natural que las mujeres o sus hijas mujeres sean las que dejen de estudiar, sean las que se dediquen a la casa o simplemente posterguen sus estudios. Y junto con ellos sensibilizar sobre la problemática del embarazo adolescente y la maternidad o paternidad tempranas, que supone fortalecer el compromiso en realidad de toda la institución educativa y articular con aliados que pueden ayudar a dar soporte a estudiantes, porque no tiene por qué una estudiante que es madre a temprana edad interrumpir sus estudios y ver truncada, digamos, su carrera y su desarrollo educativo y su desarrollo integral. Esto es, de manera muy breve, algunas acciones para responder a estas problemáticas y a estos factores de riesgo que inciden en la interrupción de los estudios. Esto está desarrollado en los recursos digitales que Ernesto ya presentó en el primer bloque, y por eso mismo los invitamos a que los revisen para que encuentren ahí un desarrollo más amplio de lo que yo ahora brevemente les he presentado, con el propósito de que puedan tener un panorama general y identificar cuáles son algunas más. Para cerrar, solo quiero quedarme con algunas ideas finales que considero son claves para promover la continuidad educativa de los estudiantes y de las estudiantes, ¿no? En primer lugar, algo fundamental es siempre pensar en que hay que identificar intereses, características y necesidades de los estudiantes. Eso es algo que ustedes saben perfectamente en su experiencia en el aula, pero que se vuelve clave porque muchas veces los estudiantes pueden no sentirse reconocidos, pueden no sentirse reflejados en aquello que se les propone aprender. Y en esos casos es válido preguntarle a los estudiantes sobre qué les gustaría aprender, qué cosas les gustaría explorar o investigar, y esa puede ser una forma de acercarnos a sus intereses. Otra cosa clave ahí es ayudarlos a reconocer sus fortalezas. Hay estudiantes que pueden no destacar en aquello que la mayoría piensa que es importante destacar, pero que sin embargo pueden tener competencias muy potentes en aspectos que de repente nosotros mismos no conocemos porque no visitamos normalmente en el aula. Y de repente los propios estudiantes tampoco reconocen porque están acostumbrados a escuchar que eso no es importante para progresar o no es importante en los estudios. Por lo tanto, ayudar a reconocer a un estudiante su fortaleza, por ejemplo, para pintar o para trabajar en la chacra o para realizar algún tipo de actividad con las manos o algún tipo de trabajo artesanal, puede ser una forma de darle un apoyo para que continúe desarrollando esas competencias. Y eso va de la mano con promover el desarrollo de una identidad positiva. Que los estudiantes sepan que valen, que son valiosos y que su trabajo es siempre importante a partir de lo que son capaces de hacer y de lo que conocen. Recordemos finalmente que el currículo que tenemos es amplio y favorece el desarrollo de múltiples competencias que debemos invitar siempre a los estudiantes a explorar y a desarrollar para acompañarlos en este proceso y darles continuidad en sus estudios. Con eso yo estoy cerrando, Alejandra. Muchas gracias. Gracias, Martín, por compartirnos estas orientaciones pedagógicas que desde el rol de los docentes se pueden poner en práctica para evitar la interrupción de los estudios, este diagnóstico que nos has compartido y cómo herramientas como Alerta Escuela también pueden apoyar a que se puedan realmente llevar a cabo estas acciones concretas que nos acabas de compartir, según el factor de riesgo que nosotros y los docentes puedan identificar en sus estudiantes. Con eso estamos cerrando este webinar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, a todas los que han estado con nosotros esta hora de transmisión en vivo. Hoy hemos conversado y hemos dialogado sobre la problemática de la interrupción de los estudios,
algunas características generales de la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad Educativa y las principales orientaciones tanto para directivos como para docentes.